Hola, muy buenas, soy Pilar. Gracias por invitarme a esta nueva edición del Congreso Multidisciplinar. Es para mí un placer volver a estar aquí y bueno, pues hoy quiero hablaros del uso de antimicrobianos en heridas de difícil cicatrización o heridas crónicas, como siempre hemos dicho. Me gustaría hacer hincapié en que el término de herida crónica está desaconsejado porque no se trata de eso, se trata de una herida que dificulta la cicatrización y se retrasa un poco, pero no es una herida crónica, con lo cual deberíamos de aplicar el término de herida de difícil cicatrización en su lugar, ¿vale? Bueno, pues hoy quiero hablaros de las últimas recomendaciones y recordar herramientas para luchar contra uno de los factores más importantes que evitan que una herida cicatrice, que es la presencia de microorganismos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del antibiótico, del uso de antisépticos, de la controversia en el uso de antibiótico tópico en una herida, a lo largo de toda la ponencia, ¿vale? Cuando se produce una herida, lo que ocurre es que se pierde la integridad de la piel y se permite la entrada de microorganismos al interior de nuestro organismo. Evidentemente, si estos microorganismos evolucionan y proliferan, puede generar una infección. De hecho, hay estudios recientes que sugieren que por cada millón de pacientes con herida, al menos 10.000 mueren por infecciones microbianas. Es un porcentaje bastante amplio. Aceptamos que en toda herida crónica hay presencia de bacterias, pues evidentemente como en la piel sana. Si en la piel sana hay bacterias y microorganismos, cuando se produce una herida también. Pero eso no quiere decir que esté infectada. Ahora han aparecido en escena nuevos términos relacionados con el estado bacteriano de la herida que se suman a los términos que conocíamos clásicamente de contaminación, de colonización y de infección y transforman todo esto en un concepto dinámico que no es estático como siempre se ha aceptado, llamado continuum de la infección, donde en función de múltiples variables que pueden intervenir en la herida, no solo que haya unos microorganismos, sino la respuesta inmune del huésped, la virulencia bacteriana, el número de microorganismos, todo eso influye en que una herida pase de estar contaminada a infectada o viceversa. ¿Vale? En la contaminación hacemos referencia a una herida contaminada cuando hay presencia de microorganismos, pero esos microorganismos no se reproducen ni generan ningún tipo de respuesta en el huésped, con lo cual cualquier herida está contaminada. Siguiente paso, colonización. Pues hay bacterias presentes en la lesión que sí que se reproducen, pero no generan ningún tipo de respuesta en el huésped. Se asume que toda herida de difícil cicatrización está colonizada, pero colonización no es infección. Hablaríamos de infección cuando las bacterias que sí que están en la herida se multiplican y ya penetran en el tejido sano, causando daño y reacción de defensa en el huésped, ¿vale? Se introduce un nuevo término que es el término de colonización crítica, que básicamente hace referencia a el estancamiento de la evolución de una herida que aparentemente no tiene ningún signo clásico de infección, pero no evoluciona, está estancada. Esto hizo pensar que quizá habría un problema relacionado con la cantidad de microorganismos y no solo con la presencia de ellos. Es importante, con respecto al término de colonización crítica, que tengamos en cuenta que no solo tenemos que hablar de signos clásicos de infección local que todos conocemos, sino que también tenemos que añadir los signos sutiles de infección. Signos sutiles como que aumente el exudado de la herida, que la inflamación sea persistente, que se retrase la cicatrización, que el tejido de granulación sea friable y sangre mucho, o por el contrario no tenga ningún tipo de color, que haya tunelizaciones, que huela mal. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ya hoy no nos vale tener en cuenta solo los signos clásicos, también hay que tener en cuenta los signos sutiles para poder tomar decisiones y tratar bien una herida. Es muy importante en todo el desarrollo de la carga bacteriana de una herida, en todos los estadios, el punto 4 de la colonización crítica que hemos dicho, que también hace referencia a la presencia de biofilm. El biofilm es un ecosistema microbiano que tiene unas características estructurales y funcionales súper complejas. Son microbacterias, microorganismos que generan colonias y se multiplican a una velocidad muy grande y en un periodo muy corto de tiempo, incluso días y horas, si me apura, la microbiología de la herida se hace súper compleja y la bacteria ya es mucho más resistente a método antimicrobiano, o sea, es casi indestructible. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es luchar contra el biofilm. ¿Cómo lucho contra el biofilm? Primero, lo más importante, una buena higiene de la herida. Este documento es súper recomendable. Nos habla de que la higiene de la herida tiene 4 fases. Una buena limpieza, no solamente echar un chorrito de suero en la herida, eso no es una limpieza de la herida. Luego tenemos que pasar un debridamiento, que tampoco nos vale un debridamiento enzimático o autolítico,
casi siempre va a tener que ser uno cortante. También tenemos que acondicionar los bordes, que es algo que siempre se nos olvida. Y por último, aplicar un apósito adecuado. Después de hacer una buena higiene de la herida, hablaremos de antimicrobianos, del tratamiento a tomar, a tener en cuenta. Dentro del antimicrobianos tenemos desinfectantes que se utilizan en la superficie inerte, eso no nos repercute ahora, y luego tenemos el antiséptico y los antibióticos. Los antisépticos se aplican en tejidos vivos para inhibir que se multipliquen esos microorganismos y pueden producir toxicidad en las células humanas, pero no generan resistencia. Suelen ser los más conocidos la povidona iodada o la clorexidina. Y el antibiótico destruye o inhibe el crecimiento de la bacteria. Sí que son selectivos sobre esas células bacterianas, es decir, no tienen alta toxicidad, todo lo contrario, pero generan resistencia. Y la resistencia a antibióticos es un problema de salud a nivel mundial, que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuándo hay que usar un antibiótico para una herida? Bueno, pues en heridas infectadas, sobre todo en las que hay una diseminación de la infección, hay celulitis o hay infección de tejido profundo tipo acceso, hay que utilizar antibióticos sistémicos. Pero no se recomienda para el tratamiento de la infección en herida el uso de antibióticos tópicos de forma empírica. De forma empírica es un tratamiento de probabilidad, cuando no tenemos información completa sobre la infección. Ahí no se recomienda, ¿vale? Porque además de las resistencias tiene numerosos efectos secundarios sobre la piel, puede provocar alteraciones diferentes. Entonces, ¿cuándo hay que usar un antibiótico tópico? Pues en infecciones superficiales de la piel tipo impétigo o foliculitis, ¿vale? Y también es importante usarlo en el formato adecuado para la vía tópica. No puedo utilizar un tratamiento para otra vía de administración que no sea la tópica, por ejemplo, un tratamiento parenteral, aplicarlo vía tópica. Eso no está bien, no está indicado. Entonces utilizaremos antibióticos sistémicos cuando la herida realmente lo requiera. Con lo cual, tenemos que evitar el uso de antibióticos por si acaso en heridas que no están infectadas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es realizar un seguimiento de la herida para detectar de forma precoz los signos de deterioro. Y ahí la primera línea de tratamiento es el antiséptico. Cuando una herida empieza a tener signos de infección, la primera línea de tratamiento es un antiséptico. ¿Y qué antiséptico utilizo? Pues bueno, no hay que utilizar el antiséptico de forma rutinaria en la limpieza, ¿vale? La limpieza de una herida es con suero fisiológico o con agua potable, pero sí, ante los primeros signos de infección habría que utilizarlos, ¿vale? Es la primera línea de tratamiento, como hemos dicho. ¿Hasta cuándo? Pues habría que ir reevaluando la herida, reevaluando cada 1 o 2 semanas aproximadamente para ver la evolución de la misma. ¿Cuál es el mejor antiséptico? Pues que no hay un antiséptico bueno o malo. Hay una buena indicación y un buen uso en función de la herida que tenemos. Sí quiero hacer hincapié en que el nitrofural no cumple ningún requisito de antiséptico eficaz, no hay datos que demuestren su eficacia, tiene toxicidad y encima no es un antibiótico, con lo cual se desaconseja su uso, ¿vale? Eso es una herida tratada, una úlcera venosa tratada con nitrofural, donde está súper macerado. El nitrofural se ha esparcido por todo el apósito y no aporta ningún beneficio. El agua oxigenada. El agua oxigenada, tanto los compuestos orgánicos de mercurio como el agua oxigenada están desaconsejados, están obsoletos, ¿de acuerdo? El alcohol. El alcohol tiene un amplio espectro, ¿vale? Se puede utilizar, está recomendado en piel sana, previa técnica invasiva de bajo riesgo, pero no está recomendado en herida ni en mucosa, en este caso, en heridas de difícil cicatrización, ¿vale? La clorexidina también tiene un amplio espectro, pero tiene poca evidencia en heridas crónicas. Es más utilizado y se recomienda en piel sana, ¿vale? Seguimos con el siguiente, que es el granudacin. Es una marca que tenemos en nuestra gerencia, pero es el ácido hipocloroso el nombre, ¿de acuerdo? El ácido hipocloroso disminuye la carga bacteriana de heridas infectadas y también se puede utilizar en heridas agudas contaminadas. Es súper bien tolerado por los pacientes y la verdad que funciona bastante bien. La sulfadiacina argéntica no está recomendada en el uso, no está recomendado su uso como tratamiento de primera línea en quemaduras de segundo grado, porque tiene un montón de contraindicaciones, por la citotoxicidad, porque no se aconseja el antibiótico tópico de forma empírica en heridas, ya lo hemos visto, porque tiene muchos efectos secundarios y porque además genera una capa de complejos que no son solubles y que dificultan mucho la valoración. Fijaros en esa herida.
Tiene un aspecto feísimo y es por el color que la sulfadiacina le da. Y además está súper macerada. Con lo cual, no se recomienda la sulfadiacina argéntica para esto y además es que no se recomienda su uso en quemaduras en comparación con los antisépticos que contienen plata. O aportan más beneficios los antisépticos que tienen plata para las quemaduras, ¿vale? Plata en heridas crónicas, en heridas de difícil recomendación, pues sí que está aconsejado su uso, pero en heridas infectadas, no en heridas que no tienen signos de infección. Heridas infectadas y durante máximo 14 días. Después hay que reevaluar, ¿vale? Para ver si hay que continuar, si hay mejoría y hay que continuar o si la herida ya no está infectada, hay que dejarlo. No se recomienda el uso a largo plazo ni preventivo, máximo 14 días, ¿vale? La polihexanida, pues está contraindicada, es muy importante lo primero, en el embarazo de los primeros 4 meses de gestación, ¿vale? Y luego, con respecto a la herida de difícil cicatrización, es muy efectiva frente al biofilm por Staphylococcus aureus. Hay de diferentes presentaciones, también hay en líquido y en gel, y funciona muy bien la polihexanida para descontaminar la herida. Seguimos con el antiséptico, la povidona iodada, o mejor dicho, los yodóforos, porque también tenemos diferentes compuestos, ¿vale? Que pueden liberar el yodo de forma gradual. No solo existe la povidona iodada. En resumen, no povidona iodada en heridas crónicas, sí cadexómero iodado en heridas crónicas. El cadexómero iodado es el que va liberando el yodo en cantidades que no son tóxicas, ¿vale? Por el contrario que la povidona. ¿Vale? Está contraindicado si hay tiroiditis de Hashimoto, si hay embarazo o si son menores de 12 años, ¿vale? Pero en resumen es ese. No la povidona, sí el cadexómero iodado en herida de difícil cicatrización, ¿vale? Y ya está, el resumen de las recomendaciones es que los antisépticos no deberíamos de usarlos de forma rutinaria en la limpieza de heridas crónicas porque producen citotoxicidad, pero sí hay que usarlos como primera línea de tratamiento ante los primeros signos de infección de una herida, y no el antibiótico. El alcohol ni en heridas ni en mucosas, o sea que en nuestro caso en herida de difícil cicatrización nada. La clorexidina tampoco nos favorece en una herida de difícil cicatrización, está más indicado en piel sana. El ácido hipocloroso es un antiséptico de elección en heridas agudas contaminadas e infectadas que funciona súper bien. La plata también es de elección en heridas infectadas, pero la regla de los 14 días es muy importante para ir evaluando la herida porque no se recomienda su uso a largo plazo ni preventivo. Si la herida no está infectada, no se pone plata. La polihexanida también funciona muy bien tanto en heridas agudas con riesgo de infección como en úlcera o quemadura por su también efecto analgésico. Funciona muy bien para descontaminar heridas de difícil cicatrización. Y los yodóforos, pues ya sabemos que los de base acuosa tipo povidona iodada para una herida crónica no, pero un cadexómero iodado que me libera el yodo de forma gradual va muy bien y sí que está indicado en una herida de difícil cicatrización o crónica, porque es que además reduce el exudado, el esfacelo y la carga bacteriana, o sea, ayuda mucho a que la herida evolucione. Y esto ha sido todo, muchas gracias, espero que os haya interesado mucho, nos vemos el año que viene.